22 de septiembre de 2002, Ciudad de México. Circuito interior, cerca de los entonces cines Cosmos. Un coche frena porque un camión de basura estorba el paso. Y en segundos la calle se vuelve una trampa. No es una alfombra roja, es metal, gritos, puertas que no abren y manos que aparecen con una precisión que parece ensayada. En ese instante, dos mujeres quedan atrapadas en un operativo que, según han contado en entrevistas y relatos posteriores, no se sintió como un asalto improvisado, sino como una escena montada. Bloqueo, caos, un taxi que atoró el movimiento y el golpe de la sorpresa. La más inquietante parte es que desde el primer minuto, el objetivo real parecía estar fuera de esa calle, porque no estaban secuestrando solo a Laura Zapata y a Ernestina Sodi. Estaban tocando la puerta de alguien más poderoso, el apellido que ya estaba ligado a una industria, a contratos, a control reputacional. Se decía que buscaban dinero relacionado con Tommy Motola, el esposo de Thalía. Y aquí viene lo incómodo. El nombre icónico no iba en el auto. Thalía no estaba ahí, pero la sombra de su matrimonio sí. Ese matrimonio que 2 años antes se había celebrado como boda de cuento el 2 de diciembre de 2000 en la Catedral de San Patricio en Nueva York y que, con el tiempo, algunos convertirían en un símbolo. Para unos, amor. Para otros, un pacto con un sistema que te protege y también te encierra. Esto no es chisme, es poder. Porque cuando un secuestro apunta a tu familia, ya no estás peleando solo contra delincuentes. Estás peleando contra tiempos, silencios, llamadas cruzadas, decisiones que te persiguen décadas. Y aquí hay una contradicción que duele. Según versiones públicas, una de ellas salió antes y la otra se quedó mucho más tiempo. Ese detalle, por sí solo, partió a la familia en dos. Y Edo guarda este detalle porque regresa, y regresa feo. Ahora imagina la escena paralela, la que casi nadie cuenta con la misma crudeza. Nueva York, la casa, el teléfono, asesores, seguridad, gente que habla en susurros. Porque cuando estás casada con un magnate musical, el mundo no te pregunta cómo estás, te pregunta qué conviene. Y ahí empieza el dilema. Se negocia rápido, se negocia en silencio, se espera, se paga, se finge que no pasa, y nadie fuera de ese círculo puede comprobar públicamente cada decisión minuto a minuto. Pero lo que sí existe son relatos, entrevistas, reportes y un libro que puso gasolina a la herida. Años después, Ernestina Sodi publicaría Líbranos del Mal, un relato sobre aquel secuestro, y ese libro se volvió una pieza explosiva. No por morbo, sino porque abrió versiones durísimas sobre lo que vivieron, sobre lo que se dijo dentro de la familia y sobre lo que, según ella, nadie quería discutir en voz alta. En notas de prensa de la época se mencionó incluso que el libro narraba abusos durante el cautiverio. No es un detalle para adornar una historia. Es el tipo de cosa que deja cicatrices y que explica por qué algunas familias no vuelven a ser familias. Y sin embargo, aquí está la parte que te atrapa por el cuello. Mientras una contaba el horror en páginas, la otra hablaba del horror en entrevistas. Y las versiones no siempre se abrazaban. En entrevistas recordadas años después, Laura ha descrito el secuestro con detalles operativos que suenan a manual. Un camión de basura bloqueando, una maniobra rara en la avenida, el instante exacto en que todo estaba orquestado, la sensación de que te arrinconan para que no haya salida. ¿Quién decidió qué se decía y qué no? ¿Quién tuvo acceso a la negociación real? ¿Por qué la historia, en vez de cerrar, se convirtió en una guerra entre hermanas? Porque el secuestro no solo robó días, robó confianza. Y lo que vino después fue más silencioso pero igual de destructivo. Acusaciones cruzadas, distancias públicas, frases que se lanzaban como cuchillos en televisión y un nombre, Thalía, atrapado en medio de dos mundos, el de la familia rota y el de la industria que jamás pierde el control de la narrativa. Contraste brutal, antes la imagen impecable. Thalía como símbolo pop global. Sé una boda de película, el acceso directo al centro de poder musical. Ahora, décadas después, el mismo matrimonio aparece en titulares por especulaciones de una supuesta jaula de oro. Versiones sin confirmación oficial que medios han retomado y comentado, incluso con menciones a que se trataría de una relación emocionalmente asfixiante. No hay pruebas públicas concluyentes de esos señalamientos, pero el rumor existe y el rumor, cuando se junta con un secuestro real, se crea una tormenta perfecta. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Cómo un secuestro puede estar diseñado para presionar a alguien que ni siquiera está presente.
cómo un libro puede convertirse en evidencia emocional y también en dinamita familiar. Cómo el poder decide qué tragedias se recuerdan y cuáles se maquillan. ¿Y por qué? Cuando el sistema te ofrece una jaula de oro, a veces también te pide algo a cambio. Y si te suscribes y activas la campana, que no es por apoyar chisme, es para seguir un expediente que cuanto más lo miras, más preguntas deja abiertas. Ahora sí, 3 preguntas incómodas, específicas, que nadie responde sin temblar. ¿Por qué los secuestradores, según se ha dicho, apuntaban a un rescate ligado a un magnate musical? ¿Por qué una fue liberada antes y la otra no? ¿Y qué se suponía que debía provocar esa liberación? ¿Por qué, después de sobrevivir, la familia no se unió, sino que se fracturó como si el verdadero golpe hubiera venido desde adentro? Porque hay un detalle que no cuadra desde el principio: la precisión del bloqueo. En reportes y relatos se repite la imagen del camión de basura como pieza del rompecabezas. Y cuando una trampa callejera se arma así, la duda aparece sola. ¿Quién sabía la ruta, la hora, la salida del teatro, el punto exacto donde el coche quedaría sin movilidad? No se puede comprobar públicamente quién filtró qué, pero esa mecánica es la que convierte un crimen en mensaje. Y aquí es donde todo se rompe. Porque este expediente no avanza hacia un final feliz, avanza hacia una palabra que la industria odia: responsabilidad, y hacia otra que la familia teme: culpa. La noche del secuestro, lo más cruel no fue solo el encierro, fue la espera. Porque, según se ha contado, mientras ellas estaban en cautiverio, afuera se negociaba con un reloj encima, con llamadas que cortaban, con instrucciones contradictorias y con un miedo que no deja pensar. Y cuando el miedo no deja pensar, el poder piensa por ti. A partir de ahí, la historia se divide en 2 pasillos oscuros que corren en paralelo. En uno, el cautiverio. Cambios de casa, amenazas, el cuerpo convertido en moneda. En el otro, la maquinaria, intermediarios, sobre consejos de gente que no sangra, decisiones que se toman sin que tú estés en la mesa. Lo que sabemos de ese segundo pasillo viene por versiones, por entrevistas y por el libro que años después abriría la herida otra vez. No existen pruebas públicas concluyentes de cada conversación privada, pero sí existe el patrón. Cuando el apellido de un magnate entra al tablero, el tablero cambia. Y aquí está el detalle que no cuadra. Si el secuestro era para la familia, ¿por qué desde muy temprano se habló del rescate como si el verdadero destinatario fuera alguien con acceso a cifras imposibles? Periodistas y medios han señalado, con distintas versiones, que el nombre de Tommy Mottola apareció como referencia inevitable en el contexto del rescate, justamente por el matrimonio con Thalía. No significa que él controlara todo, ni que existan pruebas públicas de cada acción. Significa algo más inquietante: que el secuestro no era solo violencia, era presión estratégica. Y entonces aparece la primera contradicción irresistible, la que divide a cualquiera que escucha esta historia. Laura Zapata ha dicho en diferentes momentos que ella fue liberada antes, mientras Ernestina permaneció más tiempo. Esa diferencia, en un caso así, no es un detalle, es un mensaje. Porque si sueltas a una primero, estás dejando un testigo afuera y al mismo tiempo mantienes a la otra como garantía. ¿Garantía de qué? ¿De dinero? ¿De silencio? ¿De obediencia? Nadie puede comprobar públicamente la intención exacta, pero la mecánica es vieja: liberar para apretar más fuerte. Ahora lo que viene es todavía más feo, porque ya no es el crimen, es lo que el crimen le hace a una familia. Después de la liberación, en lugar de un abrazo definitivo, se instaló la sospecha. De declaraciones en medios, reproches indirectos, frases con filo. Y no es solo problema familiar, es un fenómeno que se repite cuando hay tragedia y fama. La fama exige una versión simple, la tragedia no la tiene. En ese choque, Thalía queda como un punto fijo al que todos miran. Y ahí aparece el otro expediente, el que muchos susurran pero que no se puede afirmar como hecho: la idea de la jaula de oro. En algunos medios y comentarios públicos han alimentado por años la narrativa de que, por estar casada con un hombre de industria y poder, Thalía vivía bajo reglas, bajo control, bajo vigilancia emocional. No hay confirmación oficial de que exista vigilancia ni pruebas públicas concluyentes de abuso. Lo que sí hay es un eco constante, que el sistema, cuando te ofrece protección, también te pide que no te salgas del guión. Guarda esto porque regresa. Cuando una figura pública vive una tragedia real, el sistema suele ofrecer 2 salidas. Una, hablar y pagar el precio de ser la que hizo escándalo. Otra,
callar y pagar el precio de vivir con el peso adentro. Y ese peso se nota, aunque nadie lo confiese. Lo siguiente no es una acusación, es un mapa. Porque en estos casos, la pregunta correcta no es quién es el villano. La pregunta correcta es qué incentivos tenía cada quien para que se contara cierta versión y se enterrara otra. Si tú eres un artista con carrera internacional, contratos, imagen, marcas, te conviene que el mundo te vea como víctima de un secuestro familiar que nunca controlaste. Si tú eres un ejecutivo de alto nivel, te conviene que el mundo crea que tu dinero fue el centro del crimen. Y si tú eres una familia rota, que te conviene que el dolor se convierta en espectáculo. Aquí es donde todo cambia. Porque el expediente se vuelve más oscuro cuando aparece una pieza de archivo que sí existe, el libro de Ernestina Sodi. Ese texto fue presentado como testimonio de lo vivido, y medios han reportado que incluye pasajes durísimos sobre el cautiverio. No vamos a recrear detalles morbosos, porque eso no es investigación, es explotación. Pero el hecho de que el libro exista, sí, de que haya sido cubierto por prensa, convierte la tragedia en algo que ya no se puede borrar con una sonrisa en cámara. Y ahí surge otra contradicción. Cuando una historia se vuelve libro, se vuelve versión oficial para muchos, pero para otros se vuelve una traición. Porque publicar es decir, esto pasó. Y si dentro de la familia alguien siente que publicar expone o cambia la narrativa, el resultado no es sanación, es guerra. Y entonces el silencio. Ese silencio que se escucha más fuerte cuando hay cámaras alrededor. Thalía por años ha sido extremadamente cuidadosa al hablar del tema. Y eso tiene dos lecturas que viven peleando. Una lectura humana, no querer revivir el horror. Y una lectura industrial, proteger una marca global. Ninguna se puede probar como la verdadera desde fuera. Pero ambas son compatibles con el comportamiento típico del sistema. Si algo amenaza la imagen, se encapsula. Si algo amenaza la estabilidad, se administra. Ahora, ¿por qué la jaula aparece en la conversación cuando hablamos del secuestro? Porque el secuestro no solo fue violencia externa, fue un recordatorio brutal de vulnerabilidad. Y cuando una persona se siente vulnerable, se aferra a lo que promete seguridad. Si el sistema te dice, quédate aquí, no te expongas, no hables de más, confía en nosotros, esa promesa puede sonar como salvación. Hasta que descubres que también es un encierro elegante. Chenteo. Y aquí viene la cadena de preguntas que nadie quiere responder sin mirar al piso. ¿Quién estuvo realmente al mando de las decisiones durante la negociación? ¿Qué se dijo entre la familia cuando una salió y la otra no? ¿Por qué, en distintos momentos, se ha sugerido que el objetivo económico estaba conectado al círculo de Thalía, aunque ella no estuviera presente? ¿Y por qué, después, la herida se tradujo en distancias públicas? Como si hubiera una culpa repartida que nadie admite. Porque hay un detalle operativo que persiste como espina, el camión de basura en el bloqueo. En reportes y relatos, ese elemento aparece como pieza clave del arranque, y un arranque así sugiere planificación. Y si hubo planificación, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Quién tuvo información? No se puede comprobar públicamente la respuesta, pero en expedientes reales el patrón se repite. Rutas, horarios, hábitos siempre salen de algún lado. Y aquí es donde todo se rompe. Porque si aceptas que el secuestro fue mensaje, entonces el matrimonio de Thalía deja de ser romance, para convertirse en un punto de presión. Y si aceptas que el matrimonio era un punto de presión, entonces la narrativa de Jaula de Oro deja de ser solo chisme de redes para volverse una pregunta seria sobre cómo el poder administra el miedo. No hay confirmación oficial de control, vigilancia o abuso dentro de esa relación. Pero sí hay un hecho duro e innegable. El secuestro existió, está documentado en prensa y partió el mapa emocional de la familia. Y cuando una familia se parte, el sistema aprovecha el ruido para imponer orden, su orden. Ese orden no llega con uniformes ni con sellos oficiales. Llega con llamadas amables, con gente que te habla como si fuera tu aliada. Esta con frases que suenan a consejo, pero en realidad son un límite. No alimentes el tema, no te metas. No respondas, no contradigas, no le des material a nadie. Y cuando te lo dicen desde el lado que paga campañas, mueve portadas y tiene amigos en oficinas importantes, el mensaje real es otro, el dolor es tuyo, pero la narrativa es nuestra. Ahí, la idea de jaula de oro empieza a sentirse menos como chisme y más como un clima. Porque una jaula no siempre se construye con barrotes visibles. A veces se construye con protección, seguridad privada. Filtrado de amistades. Cuidado con quién hablas.
un círculo pequeño que parece VIP, hasta que te das cuenta de que también es aislamiento. No hay confirmación pública de que eso haya ocurrido en el matrimonio de Thalía, y es importante decirlo. Pero sí hay algo innegable. Cuando el mundo te ve como marca, cualquiera que te rodea aprende a administrar lo que dices, a quién ves y cuándo existes. Y aquí aparece un detalle que no cuadra con la fantasía del cuento. El secuestro deja una paranoia legítima. Cuando alguien de tu sangre es raptado en una avenida, el concepto de casa cambia para siempre. A partir de ahí, cualquier medida de protección puede justificarse y cualquier control puede disfrazarse de protección. Guarda esta idea porque regresa con fuerza. Miedo y poder se llevan demasiado bien. Para entender por qué este expediente duele tanto, hay que mirar a la persona antes del sistema. Thalía no nació en una cuna donde todo fuera estabilidad y silencio elegante. Se ha hablado durante años, en entrevistas, en perfiles, en narrativas públicas, de una infancia marcada por pérdidas y por un entorno familiar complejo, donde la presión emocional existía incluso antes de que existieran las cámaras. No se trata de venderte una biografía lenta. Esto se trata de entender una mecánica. Quien aprende temprano a sobrevivir a golpes de realidad, también aprende a sonreír aunque esté roto por dentro. Y esa habilidad, sonreír cuando algo quema, es oro puro para la industria. Porque la industria no siempre busca talento, busca resistencia. Busca a alguien que aguante jornadas, críticas, control y que igual salga a decir estoy feliz. Si tú vienes de un entorno donde ya tuviste que sostener el mundo con una sonrisa, hasta entonces el sistema te reconoce y te usa. De pronto, la misma niña que tuvo que hacerse fuerte se convierte en un fenómeno. De telenovelas a música, de México al mercado internacional, de ser estrella a ser producto global. En la cima todo parece brillo. Portadas, giras, contratos, cifras que se comentaban más de lo que se comprobaban. Pero la cima tiene una trampa. Cuanto más alto estás, menos te perteneces. Y cuando menos te perteneces, cualquier tragedia personal se vuelve un riesgo para otros. Aquí es donde todo cambia. Porque el secuestro no cayó en un momento cualquiera. Cayó cuando el nombre Thalía ya estaba atado a un circuito internacional, a un matrimonio con peso simbólico, a una estructura de relaciones y negocios donde la privacidad vale más que la verdad. Y por eso, aunque el secuestro ocurrió en México y la escena fue de calle, el eco viajó hasta Nueva York, hasta oficinas, llegó hasta teléfonos que no aparecen en ninguna nota, pero que mueven cosas. Lo que vino después dejó una huella rara. Por un lado, la familia se volvió tema público. Por el otro, se volvió un tabú. Y cuando una historia es tema y tabú al mismo tiempo, nacen dos cosas, teorías y resentimientos. Porque la gente intenta llenar los huecos. Y los huecos, cuando hay fama, son un negocio. Durante años circularon versiones. Algunas plausibles, otras exageradas. Y otras directamente delirantes. Se dijo que el secuestro fue planeado con información interna. Se dijo que hubo intermediarios sorpresa. Se dijo que el objetivo real era presionar por un rescate ligado al círculo de poder. Se dijo que alguien dentro de la familia se sintió traicionado por cómo se manejó el dinero. Se dijo que el libro fue una forma de cobrar una deuda emocional. Se dijo que las declaraciones públicas fueron parte de una negociación invisible. Se dijo incluso eso que ciertos silencios eran obligados por conveniencia. Y hay que ser claros, no se puede comprobar públicamente cada una de esas versiones, y muchas se alimentan del morbo. Pero lo que sí es real es esto, el silencio es lo que más alimenta todo. Porque cuando no hay una explicación que cierre, el público inventa una. Y cuando el público inventa una, el sistema decide cuál se deja circular y cuál se apaga. Esa es la mecánica. No controlas la verdad, controlas el volumen. Una historia se vuelve viral cuando conviene que distraiga y se vuelve prohibida cuando amenaza a alguien. Guarda este detalle porque regresa. En este expediente, las contradicciones no están solo en lo que se dijo, están en lo que se evitó decir. Laura habló, Ernestina escribió, Thalía midió cada palabra. Y Tommy, como figura de industria, representa ese tipo de poder que casi nunca se sienta en un programa a aclarar nada. Su mundo opera con contratos y no con confesiones. No es una acusación, es una descripción del ecosistema. Ahora la parte humana se pone más oscura. Cuando sobrevives a un secuestro en tu círculo íntimo, el trauma no siempre se expresa con lágrimas. A veces se expresa con control, con distancia, con decisiones frías, con ya no confío en nadie.
Y ahí la jaula vuelve a aparecer, no como un rumor de redes, sino como un estado mental posible. Si afuera el mundo es peligro, adentro el control se siente como paz, hasta que te asfixia. Y aquí viene el combo que te prometí sin decirte que te lo prometía. Un detalle que no cuadra, una pregunta incómoda y un giro que te espera. El detalle que no cuadra es este. El secuestro se volvió una fractura familiar permanente, como si el crimen hubiera dejado una agenda instalada. La pregunta incómoda es, ¿qué pasó en las conversaciones privadas para que la herida no cerrara nunca? Y el giro, esa fractura, con el tiempo, terminó siendo parte del control de la narrativa pública de todos los involucrados. En un momento vas a ver por qué. Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta. Cuando tu familia se convierte en un campo minado, tú te quedas sin refugio. Y cuando te quedas sin refugio, el poder externo se vuelve tu único hogar. La industria te abraza, pero es un abrazo con condiciones. Te cuida, pero también te define. Te protege, pero también te limita. Y entonces, en medio de todo, aparecen los gestos pequeños que son los que delatan. Ausencias en momentos clave, respuestas evasivas, frases de yo no sé, yo no estuve, yo no puedo hablar. Ese tipo de frases no prueban nada por sí solas, pero cuando se repiten durante años se vuelven un lenguaje. El lenguaje de quien aprendió que hablar tiene costo. Y aquí es donde todo se rompe. Porque el expediente no solo trata de un secuestro, trata de lo que el secuestro permitió que creciera alrededor, un muro de versiones, un mercado de teorías y una familia que nunca volvió a sincronizar su corazón. Lo que nadie te prepara para entender es que, después de un secuestro, el peligro no siempre está afuera. A veces se muda adentro, adentro de la casa, adentro del apellido, adentro de las conversaciones que ya no se dicen completo. Y en este expediente, lo que vino después del cautiverio fue una segunda forma de encierro. La versión oficial de cada quien, defendida como si fuera un salvavidas. Según se ha dicho en entrevistas y en relatos públicos, la liberación no fue una escena de ya terminó, vámonos a casa. Fue un regreso con sombras, miedo a salir, miedo a hablar, miedo a que te sigan, miedo a que te vuelvan a tocar. Y ese miedo se vuelve un argumento perfecto para cerrar puertas. Es por tu seguridad, es por tu bien, ¿no conviene? Ahí aparece el sistema, con su cara más elegante. No llega como villano de película, llega como equipo. Relaciones públicas, abogados, consejeros, gente que no te pregunta qué sientes, sino qué vas a declarar. Porque cuando hay fama, el trauma no se procesa, se administra. Y una tragedia administrada termina oliendo a secreto, aunque no lo sea. Y entonces, la familia se vuelve el escenario de la contradicción más dolorosa. El mismo hecho, el secuestro, se convierte en dos relatos que se miran con odio. Se ha comentado por años que las diferencias se intensificaron por cómo se manejó el rescate, por quién intervino, por quién tomó decisiones, por quién habló con quién. No hay manera de comprobar públicamente cada detalle privado, pero sí hay un hecho visible. El vínculo se fracturó y con el tiempo, esa fractura se volvió parte de la historia pública. Guarda este detalle porque regresa. Cuando una familia discute un rescate, no está discutiendo solo dinero, está discutiendo valor. ¿Cuánto vales para mí? ¿Qué sacrificaría por ti? ¿Qué me reprocharás si hago lo que puedo y no lo que quieres? Ese tipo de preguntas no se dicen, pero se sienten y se quedan. Ahora, el tema del magnate entra con otra textura. Porque si eres Thalía y estás casada con alguien que conoce la maquinaria del espectáculo desde adentro, las decisiones de crisis no son solo emocionales, son estratégicas. Y aquí es donde aparecen las versiones más oscuras, las que deben contarse con colchón legal porque no están confirmadas. Hay quienes han insinuado que desde el entorno se privilegió la contención mediática por encima de cualquier otra cosa. Otros han dicho lo contrario, que la prioridad fue salvar vidas en silencio. Hecho sin alimentar a los criminales con show. No se puede comprobar públicamente cuál motivación dominó, y quizá ambas coexistieron. Pero el resultado fue el mismo. El silencio se volvió un idioma, y cuando el silencio se vuelve idioma, la gente interpreta. Y cuando la gente interpreta, nacen etiquetas como jaula de oro. Esa etiqueta, repetida durante años, tiene dos capas. La capa superficial es la fantasía. Está con un hombre poderoso. Y él vive entre lujos, ¿qué más quiere? Y la capa real, la que casi nadie se atreve a mirar, es la sospecha.
¿Y si ese lujo viene con control? ¿Y si esa protección viene con vigilancia? ¿Y si la libertad se negocia en privado? No hay confirmación oficial ni pruebas públicas concluyentes de abuso o vigilancia. Lo que existe son versiones, comentarios, interpretaciones y el hecho humano de que las tragedias tienden a encerrar a las personas, incluso cuando la jaula es invisible. Y aquí es donde todo cambia, porque el expediente empieza a mostrar su mecánica. Cuando el crimen golpearía a una familia famosa, el sistema tiene incentivos para que la historia se cierre rápido. Pero el trauma real no cierra. Entonces, el sistema crea un cierre artificial. Ya pasó. Y el cuerpo dice otra cosa. No ha pasado. Por eso las declaraciones posteriores importan tanto. No porque prueben algo, sino porque revelan tensión. La tensión se nota cuando alguien evita detalles. Cuando alguien se aferra a un detalle, cuando alguien repite lo mismo como si lo estuviera ensayando, cuando alguien cambia el tema. Es el tipo de lenguaje que deja un expediente vivo. Y aquí viene la cadena de preguntas incómodas, específicas, que se sienten como agujas. Si el secuestro fue un mensaje, ¿qué mensaje querían mandar exactamente? Si el dinero era la presión, es porque la herida terminó siendo emocional y familiar, no solo financiera. Si la industria protege, ¿por qué esa protección se siente a veces como un cerco? Porque hay un detalle que no cuadra con la narrativa de ya se resolvió. El resentimiento duró años, y el resentimiento en una familia pública no dura años por una sola cosa, dura por capas, por lo que se hizo, por lo que no se hizo, por lo que se dijo, por lo que se prometió y no se cumplió. Por lo que se cayó para siempre. Y aquí es donde todo se rompe, porque cuando el resentimiento crece, cualquier gesto de amor se interpreta como estrategia. Y cuando el amor se interpreta como estrategia, la jaula ya está cerrada, aunque nadie haya puesto candado. Hay un momento en esta historia donde la oscuridad deja de ser abstracta y se vuelve casi legal, casi de expediente real. El momento en que el secuestro, además de trauma, se convierte en material público, no solo por entrevistas o declaraciones, sino porque un testimonio escrito circula, se discute, se confronta y deja a todos en una posición imposible. Cuando un libro aparece contando lo que se vivió, no importa si alguien lo considera terapia o negocio, se convierte en una pieza que ya no puedes despublicar. Y en este caso, se ha reportado que el relato describe un cautiverio brutal, con aspectos que, de ser ciertos tal como se narran, explicarían por qué el tema no se toca a la ligera. No vamos a convertir dolor en espectáculo, pero sí hay que decir lo esencial. Ese tipo de relato hace que la conversación deje de ser qué pasó y se vuelva quién lo permitió y quién lo negó. Y ahí la industria entra como antagonista silencioso, porque una historia así tiene un problema desde el punto de vista del sistema. No se puede maquillar fácil. No es una mala reseña, no es un rumor de pasillo, es un crimen. Y los crímenes reales no combinan con la idea de una estrella perfecta. Entonces, el sistema hace lo que siempre hace. Reduce el caso a titulares, lo fragmenta, lo dispersa y espera a que el tiempo lo tape. Pero el tiempo no tapa cuando adentro sigue doliendo. Y aquí llega el incidente central, el que cambia la trayectoria emocional de todos. No solo el secuestro en sí, sino la consecuencia directa de ese secuestro en el vínculo familiar. Porque sobrevivir no garantiza reconciliación. A veces garantiza lo contrario. Yo sobreviví y ahora sé quién eres. Se ha dicho en distintas ocasiones que hubo acusaciones cruzadas sobre cómo se manejó la situación, sobre quién estuvo presente, sobre quién llamó a quién, sobre quién se movió y quién se quedó inmóvil. No hay manera de comprobar públicamente todos esos señalamientos privados y por eso hay que hablar con cuidado, pero incluso sin detalles. Entonces el patrón es claro. Cada hermana terminó defendiendo su versión como si fuera un juicio. Y en medio, Thalía. No como villana ni como santa. Como alguien que desde fuera parece vivir en una vitrina, mientras adentro carga un tipo de culpa que el público no ve. Porque cuando hay una tragedia familiar y tú estás lejos, físicamente o emocionalmente, el cerebro inventa una frase que te persigue. Yo pude haber. Esa frase no se borra. Aquí es donde aparece la cuarta capa, la razón devastadora que muchos intuyen, pero que nadie puede afirmar como hecho desde el público. La idea de que el silencio no es solo protección de imagen, sino protección emocional. Que callar no es solo estrategia, sino supervivencia. Que hablar no es liberación, sino abrir la puerta a una guerra familiar interminable. No hay confirmación oficial de esa motivación.
Le sé, pero encaja con el comportamiento típico de alguien que aprendió que cada palabra puede disparar otra bomba. Y aquí es donde todo cambia, porque si el silencio es supervivencia, entonces la jaula de oro deja de ser solo una relación de pareja y se vuelve un ecosistema completo. Familia rota por un lado, industria controlando por el otro, y en medio una persona que no puede moverse sin que alguien interprete su movimiento. Por eso, cuando se habla de control en su matrimonio, hay que entender la trampa narrativa. Mucha gente confunde discreción con sometimiento. Y a veces sí hay sometimiento, pero no siempre se puede probar. Aquí no vamos a afirmar abuso, vigilancia o violencia sin pruebas públicas concluyentes. Lo que sí podemos decir es que el poder tiende a rodear a la gente con capas. Capa de seguridad, capa de asesoría, capa de acuerdos, capa de silencios. Y esas capas pueden sentirse como abrazo o como cárcel. Y aquí viene el combo otra vez porque este expediente respira con esa mecánica. El detalle que no cuadra es que el caso, aunque se habló como resuelto en el imaginario, dejó demasiadas preguntas abiertas. La pregunta incómoda es ¿por qué hay tanto fuego interno si el enemigo era externo? Y la micropromesa que te sostengo. En un momento vas a ver cómo el sistema usa esa división familiar como cortina perfecta para que nunca exista una versión unificada. Porque si la familia nunca se pone de acuerdo, el público nunca exige una respuesta concreta. Y si el público no exige una respuesta concreta, el sistema descansa. Y entonces todo se enfría. O eso parece. Y aquí es donde todo se rompe. Porque lo que se enfría hacia afuera se pudre hacia adentro. Y una familia que se pudre hacia adentro termina convirtiendo cualquier aniversario, cualquier entrevista, cualquier comentario en un campo minado. Lo más oscuro de esta historia no es el secuestro. Lo más oscuro es lo que dejó instalado, un modo de vida donde el peligro siempre puede volver, aunque hayan pasado años. Un modo de vida donde la gente aprende a decir estoy bien como reflejo, incluso cuando lo que está es encadenado por dentro. En el plano público, la estrella sigue siendo estrella. Sonrisas, apariciones cuidadas, mensajes medidos. Y eso, para muchos, esto parece prueba de que no pasó nada. Pero la vida real no funciona así. La vida real te deja marcas que no se ven en una foto. La vida real te cambia la forma de confiar. Y cuando la confianza se rompe, el amor se vuelve un contrato emocional. Si algo demuestra este expediente es una ley universal del poder. El sistema no necesita mentir todo el tiempo. Le basta con ordenar el ruido. Si hay demasiadas versiones, la verdad se vuelve una niebla. Y en la niebla, el poder camina tranquilo. Por eso, la jaula de oro funciona como símbolo aunque no haya pruebas públicas concluyentes de abuso o vigilancia, porque resume una sensación. La sensación de que el lujo puede ser un anestésico. La sensación de que la protección puede ser una condición. La sensación de que, cuando te casas con el centro de la industria, no solo te casas con una persona, te casas con una maquinaria. Y aquí, sin prometerte pruebas imposibles, quedan dos cabos sueltos que sostienen este expediente abierto. El primero, el secuestro como mensaje. Si fue un mensaje, el mensaje iba dirigido a alguien con capacidad de pagar y con capacidad de callar. ¿Quién exactamente sintieron los criminales que era el blanco real? No se puede comprobar públicamente, pero el hecho de que el nombre de Thalía y su entorno aparezcan en versiones y discusiones revela que el secuestro fue más que azar. El segundo cabo suelto, la fractura familiar como consecuencia. Porque si el crimen fue externo, ¿por qué el castigo quedó adentro? ¿Qué frase se dijo en privado que rompió la relación para siempre? ¿Qué decisión se tomó que aún hoy pesa? Nadie fuera de esa casa puede afirmarlo, pero el resultado está también a la vista. Distancias, silencios, tensiones públicas, heridas que no cicatrizan cuando la cámara se enciende. Stop. Y aquí es donde todo cambia una última vez, ya sin espectáculo. Quizá el verdadero antagonista no fue solo el secuestrador, sino el sistema que convierte el dolor en material y el silencio en estrategia. Quizá la tragedia no destruyó solo una semana de vida. Quizá reescribió para siempre la forma en que esa familia entiende el amor, la lealtad y la protección. Esto no es chisme, es poder. Y el poder, cuando toca a una familia, no siempre la rompe con golpes. A veces la rompe con decisiones, con prioridades, con versiones, con lo que se calla para cuidar una carrera, una imagen, un apellido. Si quieres una conclusión emocional que no sea barata, aquí está. La fama promete libertad,
Pero muchas veces se entrega dependencia. Dependencia del público, de la industria, del contrato, del equipo, de la narrativa. Y cuando ocurre una tragedia real, pues esa dependencia se vuelve una jaula, aunque por fuera brille. Y ahora, 2 ganchos finales sin venderte humo. 1. Todavía hay piezas que el público nunca verá, porque pertenecen a conversaciones privadas y a decisiones que no se documentan en cámara. 2. Mientras el silencio siga siendo la respuesta más segura, las teorías seguirán creciendo, porque el silencio es lo que más alimenta todo. Si este expediente te dejó con la sensación de que algo no cuadra, no es casualidad. En historias así, lo que no cuadra suele ser lo más importante. Y lo más importante casi siempre ocurre lejos de las luces.